Realmente habló una doctora sobre medicina ortomolecular. Muy bien, me gustó su presentación, porque habló prácticamente de todo lo que es la medicina ortomolecular, ¿no? Que sí es un tratamiento, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, ahora hacemos los tratamientos para la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Que dice el libro, darle niveles de la IECA, por ejemplo, ¿no? Pero estamos viendo realmente a qué paciente le estamos dando su nivel de la IECA. O sea, ¿qué causó su hipertensión realmente? ¿O solamente estamos haciendo un tratamiento sintomático? Sería un tratamiento como sintomático, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál fue la causa que lo llevó a la hipertensión arterial? Es obeso, tiene estrés, ¿no es cierto? Hay varias cosas que realmente lo han llevado a eso. ¿Y estamos tratando eso? Probablemente no. Entonces nosotros no hemos hecho médicos que les hacemos caso a las grandes empresas que se enriquecen con las personas en el mundo, con estas enfermedades, que son las empresas que venden medicamentos, ¿no es cierto? Son transnacionales, o sea, son millonarias esas empresas. Y son los que más ganan realmente la medicina. Nosotros no tenemos que ser tontos útiles, digamos, ¿no? Porque también tendremos que ver lo otro. Existen muchos pacientes que tienen enfermedades como un cáncer, como una enfermedad inmunológica, que le dicen, ¿sabes qué? No hay nada que hacer, porque mi medicina que yo tengo en mi libro de Harrison dice que yo te puedo curar. Y yo como médico me creo en esa medicina. Y digo, tú te vas a morir, hasta los sentencio de muerte. Y se va con un médico ortomolecular, que este médico le mejora sus vitaminas, le da oligoelementos, le cambia la nutrición. ¿Y qué creen? Hay pacientes que sanan completamente. Eso es una evidencia muy clara y evidente. Por ejemplo, la vitamina C, que ahí me digo, no, eso no sirve para nada. En el hospital, cuando se nos enfermaron los pacientes de COVID, un montón de pacientes llegaban y a todos le poníamos vitamina C. ¿Y qué creen? Los pacientes sí mejoran, ¿no? Entonces, en la medicina, así si yo hablo generalmente, no está escrita la última palabra, ¿ya? Yo no puedo decir, no voy a poder, no se puede, ¿no? Pese a que no tenemos ya conocimiento científico de muchas cosas, todavía la medicina yo creo que hemos recién descubierto un 1%, y lo demás lo estamos por descubrir. Y peor en el mundo de la medicina interna, ¿no? Quizás en cirugía está medio claro todo, digamos, ¿no? Aquí no hay que hacer mucho porque somos más técnicos. Si hay una hemorragia, tengo que parar la hemorragia. Pero igual seguimos cambiando muchas veces los famosos paradigmas, ¿no? ¿Qué son los paradigmas? Son aquellas cosas que van cambiando en el tiempo, ¿no? Que nosotros creíamos otra cosa y ahora vamos pensando en otras cosas, ¿no? Entonces yo quiero con esto decirle a ustedes que ustedes no se enceguezcan, ¿ya? Porque los médicos, hay médicos ya que son mayores que no le puedes vos nada decir. Porque el médico, mientras más viejo se hace, se cree que lo sabe todo. Y justamente hablaba también un español, hablaba sobre los tratamientos dirigidos ahorita con las células pluripotenciales, ¿no? Que una célula se puede cultivar. Yo la puedo cultivar si yo tengo, por ejemplo, diabetes tipo 1. Puedo cultivar esas células, o sea, me sacan células madre de mi cuerpo, las cultivan y pueden codificarlas para que se formen en células que produzcan insulina, mis propias células. O sea, me hacen células, me hacen islotes del álgebra, en otras palabras, que esas células luego yo las meto dentro del cuerpo del paciente y voy a empezar a crear insulina, ¿no? También hay la medicina ahora para los cánceres, a un tipo de linfoma. Le sacan los linfocitos T del paciente, esos linfocitos T los mejoran y esos linfocitos T vienen y curan del cáncer a esos pacientes. Obviamente esta medicina es una medicina muy cara, ¿no es cierto? Es una medicina, si quieren ustedes, teledirigida, ¿no? Así como los americanos, ¿no? Si quieren deshacerme a mí, tiran un misil aquí a 1 metro cuadrado, me van a matar, digamos, ¿no? Porque me están viendo de arriba. Entonces esta medicina cada vez está más dirigida, ¿ya? A esto. Pero sin embargo nosotros vamos a poder hacer esa medicina para todos los pacientes. Es mentira porque es caro, ¿no? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de esas células T famosas que los hacen a los linfocitos T, los mejoran? Y que no todos los cánceres pueden ser compatibles, ¿no? $450.000 cuesta el tratamiento. No todas las personas tienen $450.000, ¿no? Aquí en el bolsillo.
para hacerse. Entonces hay terapias que no van a ayudar a los pacientes. Bueno, a mí se me quedaron esas cosas de la charla. Quizás yo era reacio un tiempo atrás de la medicina ortomolecular, pero no la conocía. Después conocí muchos pacientes que sí mejoraron con estas terapias. Así como dijo la doctora, pacientes abandonados. Inclusive ella fue paciente, o sea, tuvo una mala praxis por un ortomolecular que la mandó a terapia y casi se muere. Y ella contó eso también ahí. Porque la medicina tiene que ser personalizada, ¿no es cierto? Se habla mucho de la IA, de los robots que van a operar a los pacientes, ¿no? ¿Quién se va a hacer operar con un paciente, digamos, ¿no? O sea, con un robot? Necesitamos todavía la humanidad, ¿no? Yo creo que el humano todavía no se va a poder cambiar. Al menos creo que todavía no, ¿ya? Y esto les digo porque nosotros debemos tener conceptos grandes, digamos, ¿no? A mí me gustaron. Yo siempre cuando tengo una charla, escucho toda la charla. Yo no sé por qué los estudiantes ahora no pueden escuchar una charla de 1 hora, de media hora, ¿no? Con el celular ahí, ¿no? El TikTok, digamos, ¿no? El mensaje, qué chismearon, a ver qué vio, o sea, qué hizo tal, digamos, ¿no? Entonces, la concentración, y lo digo también, este profesor que habló, este español, es un profesor que es de la Complutense. Él es cirujano, tuvo más de 8 años de decano de la Complutense, que es una universidad de Madrid de medicina, ¿no? Él es médico, también es investigador sobre las células. Inclusive ahorita en el mundo hay gente que está tratando de... ¿Cuál es la gran pregunta del humano? El humano que tiene mucho dinero. ¿Qué es lo que quiere el humano que tiene mucho dinero? No quiere poder, porque ya lo tiene el poder, digamos. ¿Qué quiere? Correcto, quiere vivir más tiempo. Porque con la plata, con el poder, ¿voy a poder vivir más tiempo? No. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Estos millonarios se han juntado y han pagado a una persona, y esa persona trabaja con varios premios Nobel y científicos, ¿no? Descubriendo cómo podemos vivir más. Y han llegado ya, están trabajando, obviamente eso es un secreto, pero obviamente hay algo que es muy básico, si quieres vivir más, digamos, ¿no? ¿Qué creen que hace que muramos más ahora? O sea, y es lógico, digamos, ¿no? ¿Por qué morimos más? ¿Por qué morimos las personas? ¿De qué mueren las personas? Mueren por infartos, por ejemplo. ¿De qué viene el infarto? De una mala alimentación, de un estrés crónico, ¿no es cierto? O sea, la sociedad, o sea, el estrés, ¿no? Vas más a tu auto y te bocinea un tipo, ¿no? Otro te quiere pegar, digamos, ¿no? O sea, entonces vivimos, ¿no? Nuestro cuerpo vive con ese estrés crónico y eso inflama tus arterias. También la alimentación. Se sabe que nuestros alimentos que consumimos ahora son alimentos que nos inflaman y esa inflamación cierra mi arteria, me da un ACV y me muero al final. ¿Y de qué se muere la gente ahora? Se mueren de eso. Gente joven se muere de un infarto. Están estos que alzan pesas, ¿no? Así los musculanos, ¿no? Y se están muriendo de 40 años de un infarto. ¿Por qué? La mala alimentación, los estimulantes que ellos consumen. Entonces se sabe, digamos. Para vivir bien, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, tampoco puedes vivir sin estrés, digamos, ¿no? El estrés es bueno, créanmelo. Es bueno, pero es bueno hasta cierto punto, digamos, ¿no? Hay que saber descansar, hay que saber desestresarse, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la gente se suicida, por ejemplo, ¿no? Hay gente joven que se suicida, médicos tenemos que se suicidan. El otro día se suicidó una doctora, joven, residente, y hay una respuesta muy clara a esto, y es lo que yo les dije al comienzo de todas las clases acá, y que ustedes lo van a seguir viviendo si es que ustedes siguen durante este camino, porque este es un camino. Este es un camino que ustedes están avanzando, y están de ida. Y se llama adaptación. Si ustedes no se adaptan, no van a ir a ningún lado. Entonces ustedes van a llegar, por ejemplo, al internado. Ya en la universidad hay una adaptación, ¿no es cierto? Hay los grupitos, ¿no? Yo tengo mi grupo, ¿no? Los grupos, su logia, ¿no? Su mini logia tienen acá. Yo me junto con no es que este muy choco, o este muy blanco, este muy negro, no sé, ¿no? Este muy feo, no. Bueno. Y obviamente van al internado y también se van a topar con gente inclusive de otras universidades, ¿no? Y obviamente ustedes tienen que adaptarse, porque al final lo más importante es el paciente y uno tiene que trabajar para el paciente, ¿no? Y esa adaptación a ustedes lo va a hacer crear una experiencia, no solo una experiencia de tener conocimientos acá, sino una experiencia de poder, digamos, tener empatía con el paciente, de saber el dolor de las personas, ¿no? De poder aceptar, ábrale la puerta aquí, ¿se puede abrir? ¿Para que entre? O sea, esas cosas más ustedes las tienen que aprender. Por eso que la medicina es un camino y no solamente yo tengo que aprender los conocimientos acá, que no les digo que no aprendan, tienen que aprender, o sea, tienen que tener conocimiento.
pero también tienen que vivir la medicina, tienen que vivir con los pacientes, tienen que atender a esos pacientes. Ustedes lo van a vivir cuando hagan el internado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo veo que algunos compañeros tienen demasiados roces entre compañeros, ¿no es cierto? Y esos roces, las cosas buenas que yo tengo o las cosas malas que yo tengo, muchas veces se multiplican, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mala actitud, soy aburridito, digamos, ¿no? Cuando tenga el internado voy a ser aburridazo, no voy a ser aburridito, ¿no? Todos los defectos que yo tengo se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque voy a estar cansado, voy a estar estresado, voy a estar posturno, no voy a dormir bien. De paso, los residentes me van a preguntar y yo no voy a saber, ¿no? Y obviamente después hasta veo los pacientes que se mueren o veo conductas que son inadecuadas. Quizás yo sé que esa conducta de ese paciente no deberían haberla hecho. Debían haberlo operado a ese paciente y no lo operaron y el paciente se murió. Yo como interno sabía que había que operarlo, pero los médicos no lo operaron. Y para mí todo eso me va a crear un estrés, ¿no es cierto? Y obviamente muchas veces voy a deflorar muchas cosas que no las saqué antes de repente, ¿no? Pero obviamente tengo que adaptarme, porque para todos siempre existe una adaptación. Todos los médicos que han pasado por un hospital, que han hecho internado, que han hecho una residencia, que viven como médicos, sufren de un estrés. No es fácil ser médico. Y ser buen médico peor no es fácil, porque siempre existen cosas como para que te salgas y hagas cosas malas, digamos, ¿no? Pero obviamente nosotros debemos estar equilibrados. Equilibrio. El equilibrio y la adaptación debe ser la cosa que yo debo memorizarme acá. ¿Cómo yo me voy a equilibrar? De pronto yo soy un interno que no quiero dormir, entonces voy a tomar Red Bull, ¿no? O no sé qué toman Monster, no sé qué, Monster Loco, no sé cuál es la que tomen ahora. ¿Y qué va a hacer eso en mi cuerpo? ¿Me va a hacer bien? No, me va a hacer mal. De repente no voy a dormir, digamos, ¿no? Pero obviamente me va a pasar una factura, me va a crear insomnio. Y para dormir después voy a necesitar tomar medicamentos. Después yo a tomar esos medicamentos me voy a hacer adicto a los ansiolíticos. Y después voy a ser un depresivo. Y después voy a ser un bipolar. Y después voy a ser, ¿no? Todo porque no me equilibré adecuadamente. ¿Y qué necesito yo para equilibrarme? Algo básico. Comer bien. No así, ¿no? Las hamburguesas esas. Comer lo que uno necesita en el cuerpo, ¿no? Dormir adecuadamente. Obviamente yo sé que en los turnos uno no duerme, pero después cuando sale el turno uno tiene que dormir, descansar. Siempre es importante tener una actividad física que uno pueda hacer, ¿no? Ejercicio. Créanme que el ejercicio es el mejor ansiolítico que ustedes pueden tener. Y cualquier persona puede hacer ejercicio. Si yo le indico a un paciente que es obeso que haga ejercicio, a un viejito que pueda que camine, ¿cómo yo no voy a poder hacer ejercicio? Aparte que el médico tiene que ser siempre, el paciente lo mira a uno, no, pero usted, doctor, pues si no hace, yo peor, digamos, ¿no? Entonces, si yo no, verdad que yo no camino tampoco, ¿no? ¿Cómo hace para caminar? Entonces, ustedes tienen que ser ejemplo. Y muchas veces les digo esto porque de repente podemos prevenir ahora lo que puede pasar en un futuro, ¿no? No quisiera que nadie de ustedes se suicide, por ejemplo. Porque cuando uno, como dicen, ¿no? Cuando uno avisa qué va a pasar en la guerra, guerra avisada no mata a soldado, dicen, ¿no? Porque el soldado escapa, ¿no? Entonces, hay cosas que ustedes nunca pueden agarrar, por ejemplo, y son los ansiolíticos, o son los analgésicos, peor son opiáceos, ¿no? Porque créanme que se van a hacer adictos, y créanme que se van a morir por esos opiáceos, ¿no? Y algunos lo toman a chiste, ¿no? Que no es bueno. El alcohol también no es bueno, porque el alcohol también es una droga, ¿no? Tenemos muchos médicos que se hacen alcohólicos, y de alcohólico a la droga, hay así, son medio primitos, digamos, ¿no? Rapidín uno se pasa. El médico siempre tiene que estar con sus 5 sentidos bien puestos, peor un cirujano, ¿no? A mí no me gustaría que un cirujano se vaya a beber el día anterior a mi cirugía, o me gustaría. Y al otro día venga temblando ahí, ¿no? Yo entraba a quirófano a operar un paciente de ayudante con un cirujano que el día anterior le había tirado una full y temblaba así en la cirugía. Y él me dijo, ¿sabe qué, doctor? Usted opérelo, yo me voy. Sí, doctor, es mejor para el paciente, que váyase. Se fue, ¿no? Pero ¿dónde está la responsabilidad? ¿Será que yo puedo operar a un paciente si no estoy en las condiciones adecuadas? ¿Será que el día anterior que yo operé a un paciente tengo que estar con mis 5 sentidos puestos? O si voy a atender a una persona, o si voy a estar en la emergencia de un hospital. Porque si yo tengo sueño, en vez de querer ayudar a la gente, ¿será que es bueno eso?
Todas esas cosas son importantes y solamente es una pequeña reflexión, quizás, para prevenir que a ustedes no les pase esto en el futuro, porque sí van a tener estrés y van a tener mucho estrés. Bueno, vamos a hablar del último tema que tenemos acá. Fíjense ustedes, acá tenemos algunas fotografías. Ahí. El tiempo. Importante, ¿no es cierto? El tiempo, así como ustedes en el examen, ¿no ves? 5 minutos más, doctor. 10 minutos más. Yo creo que no iba a cambiar nada, digamos. Pero bueno, según usted iba a cambiar algo. Bueno, puede ser. Pero sí tenemos otros 10 minutos de platino, por ejemplo, ¿no? Que son los minutos de un paciente, por ejemplo, no respira. Y yo estoy ahí listo con todo mi equipo y estoy listo para actuar y puedo hasta hacerlo, hasta intubarlo al paciente en ese tiempo. Y de repente le salvo el cerebro al paciente. Un paciente que esté sangrando internamente, ¿no es cierto? Y que esté con grado 1, grado 2, yo estoy llevándolo en una ambulancia. Y yo ya estoy previendo que este paciente va a llegar a 8 grado 3 y estoy hablando a la ambulancia, al hospital, porque el cirujano esté listo para esperarlo, que es un paciente grave, código rojo, tiene esto, ¿no? Y si obviamente todo se cumple, me va a estar un cirujano esperándome para abrir el abdomen lo más rápido posible, parar la hemorragia, ¿no? Y salvar a este paciente. El problema, siempre va a haber un paciente que va a requerir nuestra ayuda, ¿no? Nosotros en este tema que vamos a hablar es control de daños. Teníamos un paradigma antiguamente que hacíamos otra cosa, ¿no? Tratamos de hacer una cirugía magistral. Si teníamos perforación del intestino, del hígado, empezamos a hacer suturas, exéresis del riñón, ¿no? Terminábamos después de 7 horas, 8 horas de quirófano y salíamos y le decíamos a la familia, magistral. ¿Cómo fue la cirugía, doctor? Magistral. Excelente. Nunca habíamos hecho una cirugía tan grande. Le sacamos el riñón, suturamos intestino, suturamos colon, reparamos el hígado, reparamos el estómago, el diafragma, la pared abdominal. Allá, doctor, ¿y cómo está el paciente? Ah, el paciente se murió. Se murió. Nosotros hacíamos cirugías magistrales sin ver un objetivo real, cuando nuestro objetivo real es la vida. Entonces, justamente por eso se habla de la cirugía abreviada ahora, ¿no? Si yo veo todas estas lesiones que tiene un paciente, empaqueto el hígado, empaqueto el riñón, el intestino no lo suturo porque pierdo tiempo, lo voy a ligar, ¿no es cierto? Si hay una lesión de aorta, esa lesión de aorta de repente la voy a canalizar con un tubo para que siga la sangre, o voy a colocar un reboa, ¿no? Y voy a hacer una cirugía en tiempo récord, porque lo que se muere el paciente es porque sigue sangrando y porque sigue en quirófano, ¿no? Y porque el paciente está desestabilizado. Entonces, ese es mi problema que yo tengo, ¿no? Un paciente que está con una hemorragia masiva y que necesita estabilizarse. Entonces, básico, ¿cómo controlo la hemorragia de un paciente? ¿Cómo trato el shock? Control de hemorragia y, si es shock hipovolémico hemorrágico, control de hemorragia y reposición de volumen. Pero esa reposición de volumen, porque esa hemorragia me va a llevar a desestabilizarme. Por ejemplo, si a mí me sacan 1 litro de sangre ahorita acá, yo por ahí me desmayo acá mismo, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que ver en esa repercusión que va a haber en el cuerpo. El paciente va a hacer una acidosis metabólica, va a hacer hipoperfusión de órganos, y yo tengo que mejorar a ese paciente. ¿Y cuál es el mejor lugar para mejorar al paciente? ¿En quirófano o en terapia? En terapia, correcto. Ese es el concepto básico que yo tengo que tener de la cirugía de control de daños, ¿no? Siempre tengo que tener claro que la triada de la muerte va a ser la coagulopatía, hipotermia y acidosis. Ahora tenemos la pentada más, que le han aumentado. Hiperglicemia y la bajada del calcio, ¿no? La hipocalcemia que ocurre. Entonces, si hay una hemorragia, ¿qué va a llevar ese problema que tiene el paciente? Una hemorragia, ¿no? ¿De qué se mueren los pacientes en los hospitales? Con un trauma de 2 cosas, ¿no? En la primera hora se va a morir de hemorragia generalmente, ¿no? Y más tardíamente se pueden morir de una infección. Pero también un paciente puede hacer un cuadro de un abdomen que necesita una cirugía porque tiene un foco séptico. Por ejemplo, un paciente que le hicieron una restitución del tránsito, anastomosar el colon al recto y al 5.º día el paciente tiene fiebre. Y el paciente empieza a tener taquicardia, taquipnea, leucocitosis, ¿no?
y hay una fístula, y el paciente después hace shock séptico, y después hace falla multiorgánica, y puede hacerlo en 2 días, o puede hacerlo en 24 horas. Entonces el paciente va a desestabilizar, ¿no? Porque ¿a qué va a llevar el shock? A una inadecuada perfusión tisular. ¿Qué es la inadecuada perfusión tisular? Todos mis tejidos están inadecuadamente perfundidos, o sea, no llega el oxígeno adecuadamente. Entonces, ¿qué van a hacer mis tejidos? Van a tratar de hacer un metabolismo anaerobio, ¿no? Y el producto final del metabolismo anaerobio es el lactato. El paciente va a hacer una acidosis metabólica, ¿ya? Y va a tratar de compensar con una alcalosis respiratoria, ¿no? Va a tratar porque, obviamente, por eso es que el pH es el mejor indicador para que me diga la gravedad de un paciente. Un pH normal, 7.35, 7.45. Un pH por debajo de 7.35, ya hablamos de una acidosis. Y le ponemos el rótulo de metabólica o respiratoria, dependiendo si tenemos bicarbonato que está bajo o si tenemos el PCO2 que está bajo o está elevado, ¿no? Dependiendo si es acidosis. Si está, perdón, alto tendría que estar para ver si es acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Por encima de 35 el valor normal. Entonces, el cuerpo va a tener una repercusión. Un signo que ustedes van a ver en el paciente, que lo ven ahí, ¿no? Se los prometo, es que el paciente empieza a respirar rápido. ¿Por qué? ¿Por qué respira rápido? Porque el paciente está con acidosis y quiere compensar, ¿no? Y el paciente al tratar de compensar va a tener una respiración rápida, una taquipnea. Eso ustedes lo van a ver en el paciente séptico y el paciente choqueado. Paremos de contar. ¿Por qué es importante no llegar a este estadio? Porque aquí ya la retroalimentación que ha habido, ya el paciente ha estado mucho tiempo hipoperfundido, mucho tiempo con un shock. Y si yo no trato adecuadamente a este paciente, el paciente va a llegar a lo que se conoce como la triada de la muerte. Entonces, en esta etapa, ya el paciente va a empezar a sangrar por todas partes. Si la hemorragia está en abdomen, no por abdomen, sino que por todas partes. El paciente va a estar más acidótico. Esta acidosis lo va a llevar, también la hipotermia es importante porque el paciente no va a poder generar calor, ¿no? Y esta hipotermia lo va a llevar también a la coagulopatía. La acidosis en realidad va a hacer coagulopatía y también puede llevar a hipotermia. Y este es un círculo, yo tengo que sacarlo de acá al paciente. ¿Y cómo lo voy a sacar? Controlando la hemorragia, parando la hemorragia y reponiendo el volumen, ¿no? Yo tengo que esto es pregunta de examen, ténganlo por seguro que va a entrar, ¿no? ¿Cómo yo controlo el daño? ¿No? Esto está en quirófano, también tenemos la otra fase. En quirófano, etapa 1, control de hemorragia. Si fuera que perfora el intestino, control de contaminación. Si hay una hemorragia, ¿cómo la controlo? Taponamiento intraabdominal, cierre temporal. ¿Cómo paran ustedes una hemorragia dentro del abdomen, dentro del tórax? Colocando compresa, va a parar. Si yo tengo una herida abierta en el brazo, hago compresión local. Pero si tengo un orificio en la pierna, puedo hacer un empaquetamiento también, ¿no? Eso vamos a tratar de practicarlo en la simulación para que ustedes lo hagan. Luego, el paciente tiene que ir con un cierre temporal solamente, porque mi objetivo principal aquí es esto, en la etapa 1. En la etapa 2, el paciente va a ir a cuidados intensivos, donde aquí me van a estabilizar al paciente esta coagulopatía, esta acidosis, ¿no? Van a corregir la coagulopatía. Pero ¿cómo la van a corregir? Cuando yo controle la hemorragia, ellos la van a corregir. Pero si yo no controlo la hemorragia, ¿será que ellos la van a corregir? No, no la van a poder corregir. Por eso es que yo decidí ser cirujano, porque cuando roté por terapia intensiva y era interno, yo quería ser médico internista, digamos, ¿no? Quería ser terapista inclusive. Me gustaba. Pero cuando roté en terapia intensiva vi muchos pacientes que morían. Morían porque los médicos internistas le decían al doctor, ¿está descompensado el paciente? El paciente, doctor, está con una contaminación abdominal, tiene una peritonitis. Y el cirujano decía, a ver, será, digamos. No me parece, ahí le tocaban la abdomen, ¿no? El paciente estaba ahí en coma, digamos, ¿no? Doctor, tiene proteína C reactiva elevada, tiene elevado, tiene en una ecografía que tiene líquido, tiene infiltración peritoneal, está séptico. ¿Será? Decían, no sé.
Pedir este laboratorio más, a ver, veamos, está más tarde. Pasaba el turno, llegaba otro cirujano, a veces el otro cirujano entraba, a veces tampoco no entraba, ya entraba el tercer cirujano, ya pues ya para qué, ya no había paciente, ¿no? El paciente prácticamente no entraba porque la decisión quirúrgica no la tomaba el cirujano. Y eso fue lo que a mí me motivó a no ser clínico, digamos, ¿no? Porque yo no iba a estar rogándole a un cirujano, digamos, ¿no? No le iba a rogar. Y no le ruego. Ahora le ruego a los terapistas. Porque una vez que yo opero a mi paciente, me dice la atención, necesita terapia. Por favor, terapia. No, me dice terapista, ¿no? No hay campo. Pero por lo menos tratamos de ayudar al paciente. Entonces, el paciente tiene que mejorar en terapia intensiva. Pero ¿cómo mejora? Si yo controlé la hemorragia. Si yo controlé la infección. Él va a mejorar el paciente cuando yo controle esto. O sea, el que controla esto es el cirujano. Si está una presión intestinal por el trauma, o sea, yo tengo que solucionar eso. Y ya el terapista me va a manejar el medio interno. Pero si yo no manejé esto, ¿será que él va a poder controlar al paciente? No lo va a poder controlar. Y me va a llamar y me va a decir, doctor, sigue sangrando. Doctor, hay un foco séptico intraabdominal, le he pedido la proteína C reactiva y está elevada, sigue elevada. Pesa la ciudad, ya, entonces vamos a entrar en nuevo quirófano. Y justamente el cirujano tiene que estar listo. ¿Y qué es lo que nos dice esta historia? ¿Tenemos que trabajar nosotros en contra de los otros especialistas o tenemos que trabajar en conjunto? En conjunto. Eso es importante. Pero ustedes cuando vayan a la vida real, van a ver estas peleitas, digamos, ¿no? Donde no es nada bueno, porque al final nadie piensa en el paciente. Piensan en ellos muchas veces y no piensan. Pero obviamente ustedes no tienen que hacer eso. En la etapa 3, donde ya el paciente está compensado, tengo un paciente que está normovolémico, que está orinando adecuadamente, 0,5 ml kilogramo peso hora, no está acidótico, está corregida la coagulopatía, está corregida la infección, el paciente está en mejores condiciones. Voy a hacer una cirugía definitiva. Quiere decir esto que si yo los intestinos solamente los ligué, ahora voy a hacer sí, una cirugía larga, de 3 horas. Voy a suturar intestino, voy a reparar el hígado. Si la vesícula está necrosada, la voy a retirar. Entonces voy a revisar y voy a tener más tiempo para hacer una cirugía más larga, ¿ya? Eso significa las 3 etapas importantes de la cirugía de control de daño, ya que esto, por favor, de memoria. Bueno, aquí tengo un paciente que aquí tiene un gran hematoma por un gran golpe que tuvo el paciente y que este golpe ha producido una compresión toracoabdominal, ¿no es cierto? Aquí tengo otro paciente que a este paciente lo abalearon, ¿no? Un disparo en la región inguinal acá, ¿no? Él era cobrador de Coca-Cola y esta bala entró cabalingo a la ilíaca y se la lesionó la ilíaca. El paciente estaba choqueándose, ¿no? Me acuerdo que entraron unos colegas, esto fue una clínica, yo estaba en La Paz, me acuerdo, me llaman, verás, te digo, este es un paciente, estamos operando. Me dice, ¿cuándo vas a llegar? Voy a llegar mañana, le digo. Está bien, mañana vamos a entrar a la cirugía de revisión, me dicen, ¿no? Un shock, entraron con el vascular, repararon, hicieron una ileostomía, entramos a la siguiente cirugía, pues no había nada que hacer más, limpiamos y cerramos al paciente, ¿no? Un trauma hepático, que son de las causas que puede haber una hemorragia masiva, dependiendo del grado. Para todos los traumas, renal, hepático, tenemos grados, ¿no es cierto? Los grados 4 y 5 son los más severos, donde ya ha habido destrucción completa del hígado y prácticamente del ilio. ¿Cuál es el ilio? Es lo que los vasos, ¿no? Si hablamos del hígado, porta, arteria hepática, conducto colédoco. Si hablamos del páncreas, por ejemplo, la cabeza del páncreas, ¿no? Si hablamos del riñón, el pedículo, que irriga el riñón, arteria renal, venas renales, que son 2, ¿no? ¿Por qué se habla de grados? Porque los grados 4 o 5 son los más severos, que muchas veces son incompatibles con la vida y muchas veces hay que resecar el órgano para tomar una conducta. Se hicieron estudios para saber si los pacientes con los trastornos de la triada de la muerte morían y resulta que 74% con coagulopatía mueren, hipotermia 80%. Un pH por debajo de 7.20, que ya decimos que es un pH grave, ¿no? Ya está muerto este paciente. Por eso que el pH me va a decir el pronóstico de sobrevida o de mortalidad que tenga un paciente. Mientras el pH esté más acidótico, más probable que se me muera. Los pacientes que vivieron, fíjense ustedes, tenían menos estos trastornos. Un pH solo entre 7 y 18, 7.20 que es la acidosis grave, ¿no? Se dice que 6.8 es un pH incompatible con la vida.
¿no? Peor en un paciente que estaba bien, ¿no es cierto? Pero muchas veces el cuerpo también se adapta a esto, ¿no? Yo les puedo mostrar un paciente renal, que llega a insuficiencia renal, usted le hace un pH, su pH debe estar en 710, y el tipo está riendo, digamos, ¿no? Hasta se toma una cerveza. Porque el cuerpo se adaptó. Y usted le hacen un potasio, pues ya está en 6, digamos, ¿no? El potasio se adaptó, o sea, el cuerpo se adapta. Las enfermedades pueden hacer que el cuerpo se adapte, obviamente cuando van despacio, ¿no? Pero si va rápido, pues nadie se adapta, ¿no? Este cuadro es importante que me dice que esta triada me va a matar al paciente, el tiempo corre. Generalmente el tiempo para mí, siempre para el médico va a correr lento. Yo estoy tranquilo, ¿no? Cuando acuerdo ya es de noche, de día. Se murieron 3 pacientes, 4, 5, 6. Para el paciente van a pasar los minutos muy rápido, ¿no? Y por eso que es muy importante siempre tener un reloj y controlar el tiempo que estoy haciendo la reanimación, que estoy entrando al quirófano, ¿no? La asistencia debe ser muy rápida. Y obviamente para esto yo necesito un trabajo en equipo. Si yo tengo todas las predisposiciones de entrar al quirófano, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital japonés, muchas veces ya tenemos como no les voy a decir que es algo que es sincrónico, digamos, que ¿no? Pero generalmente cuando tenemos un paciente con una hemorragia, se abren todas las puertas, ¡brum!, el paciente entra hasta el quirófano, ¿no? No pasa lo mismo con los pacientes con infección, pero con ciertos pacientes sí pasa, ¿no? Tenemos como que eso, que sabemos trabajar así. Sin embargo, sé de otros hospitales que no tienen eso porque quizás, bueno, nosotros ya lo llevamos por generación, es como que algo que es como un instinto, ya que todo el mundo sabe qué tiene que hacer, digamos, ¿no? Obviamente tenemos saturación, ¿no? Y todo lo que ustedes quieran. Pero se trata muchas veces de abrir las cosas, ¿no? Este es el enfoque antiguo que tenía y el enfoque nuevo, ¿no? El enfoque antiguo era hacer una cirugía magistral, pero sin pensar en el paciente y a ver, se moría, digamos. Se murió porque quería que haga, no hice todo, pues se murió. Sin embargo, ahora con la control de daños se han salvado muchos pacientes. Y esto dice dos cosas importantes del médico, ¿no? Uno, hizo una cirugía magistral, pero ahí le murió, digamos, ¿no? Suturé, saqué, ¿no? Se me murió, o sea, no tiene, ¿no? El otro día charlaba con un médico y me decía, yo le dije personalmente, para mí los médicos no deben ser políticos. Es mi opinión personal. No quiere decir que ustedes, si quieren ser políticos, pueden ser, digamos. De hecho, tengo varios alumnos que son políticos, digamos, ministros y todo, pero para mí, el médico que es político, ya es político, ya no es médico, digamos. Y él me decía, no, pero tal, me decía, ¿no? El único médico que yo conozco que trajo algo a Santa Cruz, le digo, que de verdad que conozco, que ha traído, es Melchor Pinto Parada, que trajo la regalía. Después los demás han ido a pasear y se han vuelto, y allá vuelven y se olvidan toda la medicina, porque yo he tenido algunos que trabajan en mi hospital, que se han olvidado hasta del Glasgow, digamos, ¿no? Y eran neurocirujanos, digamos, ¿no? Prominentes neurocirujanos. ¿Por qué el médico se olvida cuando está por allá congelado? Correcto, no está en la práctica continua. Y ese es otro ejemplo importante que yo, el momento que yo no sea capaz de hacer una cirugía, por ejemplo, yo tengo que dejar de operar, porque ese momento va a llegar algún día, ¿no? Y lo tengo que dejar. El momento que yo no pueda enseñar a los estudiantes, porque es muy aburrido, porque quizás ya me cansé, digamos, ¿no? Tengo que dejarlo también. Porque todo tiene un ciclo, un comienzo y un final. Y siempre el médico, y una cosa que dijeron también en ese curso ahora, y no lo dijo el médico, lo dijo uno que es el rector de la universidad, pero no es médico, pero dijo el médico, no puede dejar de estudiar nunca. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Y este es un claro ejemplo de que las cosas cambiaron en el trauma, ¿no es cierto? Ya no se hacen los tratamientos magistrales, sino que se hacen cirugías de control de daño. Muchas veces los médicos creemos que tenemos la última palabra y hay una enfermedad que si pueden buscarla, inclusive hasta hay un video en Google, no, en YouTube, que se llama el médico con el tiempo cree que todo lo sabe, que todo lo resuelve y ya no escucha a los otros médicos jóvenes, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? ¿Ha cortado la mesentérica, doctor? No es la mesentérica. Ya yo empiezo a matar pacientes, digamos, como cirujano, porque tengo inhabilidades. Y yo quiero que me hagan una estatua, ¿no?, en el hospital, ¿no?
Esta enfermedad es una enfermedad que le da a todos los médicos que están en un hospital muchos años, ¿no? Ya probablemente no se actualizan, ¿no? Ellos son los héroes del pasado, no quieren cambiar ciertos tratamientos, ¿no? Y la medicina cambia, los tratamientos cambian, en la hernia, pues, en la cirugía han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo que pensar en esto, ¿ya? Esta enfermedad se llama broncemia, ¿ya? Si ustedes quieren, pueden buscarla ahí en YouTube, después cuando tengan tiempo. Bueno, que no les pase a ustedes, ¿no? Es para que no les pase a ustedes la broncemia. Broncemia, ¿ya? Búsquenla. Y los médicos quieren que les hagan una estatua de bronce, ¿no? Ahí en el hospital tenemos una sala, ya le han puesto su nombre los médicos ahí, ¿no? Doctor Tanto. Pueden ir a verla cuando vayan por el doctor Tanto, al otro lado. El papel ese otro le puso al otro lado. Tiene sus salitas allá, ¿no? Bien. Entonces esto fue modificándose de acuerdo a varios autores y se dio cuenta, por ejemplo, se les morían los pacientes, ¿no? Y de pronto un médico dijo, no sé qué hacer, porque trataba de suturar el hígado y no podía parar la hemorragia, el paciente se le moría y se le moría a otro, ¿no? Hasta que de pronto agarra uno y le pone compresa, ya me cansé, dice, ¿no? Lo deja ahí con las compresas adentro, ¿no? Y en la medicina van a ver ustedes que muchas veces han encontrado cosas así por accidente, ¿no? Y de pronto el paciente al otro día estaba vivo. Y él dijo, ¿cómo va a estar vivo? Si estaba sangrando. Yo no pude parar la hemorragia. Lo dejé con unas compresas ahí en la barriga, en el abdomen. Y cuando entró a revisar el paciente, ya inclusive sus heridas no sangraban. Sus heridas hepáticas no sangraban. Y de ahí surgió el empaquetamiento, que es importantísimo. Podemos empaquetar la cavidad abdominal completamente, la cavidad pélvica. Inclusive el tórax lo podemos empaquetar en caso de lesiones que no podamos corregir la hemorragia en ese momento. Porque al final lo que yo quiero es parar la hemorragia, ¿no es cierto? No quiero hacer una reparación. Por ejemplo, si es una arteria renal, incluso hasta la aorta se puede empaquetar. Y esto me puede dar tiempo para que me estabilice el paciente y ya yo entre con otro equipo, con otro personal, a hacer una cirugía definitiva. A esto es lo que se conoce como el empaquetamiento y también la cirugía abreviada, que ya Stone y colaboradores, ¿no? Estos son unos cirujanos suecos, ¿no? Que dijeron claramente, digamos, ¿no? Tenemos que hacer una cirugía rápida, pero con objetivos claros. Luego ya Rotondo, ¿no? Este es un cirujano de Estados Unidos, ya dijo, esto debe ser lo que se conoce como cirugía de control de daño, 1984. Y sacaron este término de cuando hubo la invasión a Pearl Harbor, ¿no? Que los buques, boom, boom, los tumbaban, ¿no? Y los buques eran buques de guerra, así como los que están ahorita en Venezuela, ¿no? Ojalá que lo agarren a don Ya. Y de una vez lo manden a donde tiene que ir, ¿no? Estos son buques que tienen portaaviones, tienen todo, y obviamente sabían los japoneses que ellos tenían que ir contra ellos, ¿no? Porque ellos son los que iban a poder hacer la respuesta del contraataque. Y para que estos buques no se hundan, los marineros, los capitanes, ¿no? Todos los marines que estaban ahí, trataron de ver una forma. Entonces, ¿qué hicieron? Donde habían heridas dentro del barco que estaba entrando agua, trataron de repararlas. Y un cirujano esto lo aplicó a los pacientes. Tenemos que hacer lo mismo con los pacientes. Porque ¿qué es lo que buscaban los marineros con esto? Que no se hunda su destructor. Que no se hunda el barco. ¿Qué queremos nosotros los médicos con el paciente? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no muera nuestro paciente. Al final nuestro paciente es nuestro barco y nosotros somos los capitanes, no queremos que se nos hundan nuestros pacientes. No queremos que mueran nuestros pacientes. Entonces se inició lo que se conoce como el control de daño, ¿no? Asociado al control de daño apareció una enfermedad que justamente son las dos cosas que estamos hablando ahora, síndrome compartimental abdominal. De hecho, le ponemos compresas al paciente, damos cantidad de fluido, producimos edema y aumentamos la presión intraabdominal. Y este aumento de la presión intraabdominal va a aumentar la presión a nivel del diafragma, va a aumentar la presión a nivel de la cava y la aorta y va a producir lo que se llama como síndrome compartimental abdominal. Que salvábamos al paciente, pero sin embargo los pacientes morían después por un síndrome compartimental abdominal. ¿Y por qué morían, doctor? Porque al haber hipoperfusión de los órganos, como es síndrome, repercutía en todo el cuerpo, en el cerebro, me iba menos sangre a la aurícula derecha, salía menos sangre del ventrículo, y al final, cuando la presión era demasiado elevada, hipoperfundían los órganos del abdomen, riñón, había necrosis tubular aguda, llevaba una insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y al final el paciente igual se me moría.
Como el paciente no podía respirar bien por el síndrome de compartibilidad, el paciente hacía acidosis respiratoria, acidosis metabólica o acidosis mixta, respiratoria y metabólica, ¿no? Y al final el paciente se moría porque hizo un montón de daños, pero no controló el síndrome compartimental abdominal. Entonces tenía dos cosas todavía que no las tenía bien controladas. ¿Qué hacer? Para la fase de control de daño tenemos la fase 1, la fase 0 que dijimos que es el prehospitalario, ¿no? Esto, díganlo, el año pasado hubieron preguntitas de esto, así que nótenlas. Yo no pregunté, ¿no? Pero alguien preguntó. La fase 1, controlamos la hemorragia del paciente, ¿ya? Y la contaminación. Si yo les pongo el examen, ¿qué vamos a controlar en la fase 1? Hemorragia, falso verdadero, contaminación. Fase 2, estabilización en UTI. Y fase 3, vuelve el paciente nuevamente a la cirugía, donde tenemos que hacer una cirugía definitiva. Y donde acá tiene que entrar ya un cirujano experto, ¿no? Porque tiene que reparar. De repente yo tenía una lesión de aorta. ¿Con quién tengo que entrar? Con el cirujano vascular, correcto. Tengo de repente una lesión renal, con el urólogo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que esto es muy importante. Y acá también va otra cosa importante de los médicos. Nosotros los médicos no porque pidamos ayuda vamos a ser burros. Más bien, el que no pide ayuda es el burro, por si acaso, ¿ya? Ustedes escucharon un caso que pasó hace unos años, un jugador de fútbol de Oriente Petrolero, que le hicieron una cirugía tiene una hernia de disco. Y entraron vía laparoscópica, hicieron una minidisectomía, se llama. El paciente de la ciudad salió bien, tenía que irse al otro día a su casa supuestamente, pero el paciente empezó a choquearse. Y nadie se dio cuenta que estaba choqueado el paciente. El terapista no se dio cuenta porque andaba en la computadora mirando películas de repente y lo pasan a sala. En sala el paciente estaba pálido, entra la mujer y le dice, te veo muy pálido, sí, quiero verla a mi hija porque creo que me voy a morir. El paciente sentía ganas de morirse. Sí, ¿verdad? Hay un reportaje que la chica dice todo en la tele, ¿no? En un reportaje que la entrevistan, la esposa dice, la esposa no es médica. Yo lo vi pálido a mi marido, dice. Y mi marido dijo, tráela a mi hija porque creo que me voy a morir. Llamaron al nefrólogo porque no orinaba el paciente, lo de sala. Y este paciente no hacía taquicardia porque era deportista. ¿Se acuerdan que hay pacientes que no hacen taquicardia? Entonces, cuando llaman al nefrólogo, el nefrólogo viene y lo mira. No sean pues burro, le dicen. Está con un choipo hipovolémico este paciente. Investiguen, hagan una tomo. Le hacen una tomo y ven un hematoma retroperitoneal. Cuando entraron con el laparoscópico disector por retroperitoneal, lesionaron la ilíaca. Hizo un hematoma. Llamen a los cirujanos para que lo operen. El hematoma estaba contenido hasta ahí. Y llaman a un cirujano que era mi jefe, que lamentablemente ya no está acá, pero un cirujano con mucha experiencia, el doctor Oscar Espinosa. Y él dice, no, yo trabajo con seguro, lo llaman, no, yo trabajo con seguro, le dice, ¿no? Si es paciente privado, yo voy, dice, ¿no? Entonces lo llaman a otro. Y el otro dice, voy a entrar. Y le dice otro médico, pero parece que hay una lesión de vasos, le dice. Yo soy cirujano de trauma, le dice. ¿Pero usted no quiere que llame al vascular? No. Bueno. Inexperto, digamos. Abre cuando entra, encuentra un hematoma en nuestro peritoneo. Un hematoma, ustedes no ven nada, digamos, ¿no? Al abrir el hematoma, el paciente, al abrir el hematoma, porque no tenía buena anatomía, lesiona la aorta. Él la lesionó. Él se desangra. Ya llaman al vascular, y el vascular clampea, que no sé qué más acá, más allá, le dan otro cuento a la prensa, digamos. Le sacan sangre a todos los jugadores de Blooming, de Oriente, de Bolívar, ¿verdad? 50 paquetes ese paciente estaba muerto. Estaba muerto. O sea, yo sin verlo al paciente, con escuchar las noticias, yo sabía que estaba muerto. Oye, te lo tenían ahí, supuestamente, que estaba en coma, no sé qué. Y yo no había paciente.
Ya tenía falla de órganos, hipotérmico, hipotenso. Como 5 días más vivió el paciente y luego murió, ¿no? ¿Por qué murió? ¿Qué tenía que haber hecho el médico? Llamar, o sea, entrar con el vascular, entrar con sangre, ¿no? No había urgencia en entrar con el paciente, reponer volumen, todo se hizo mal. En eso, sí teníamos un paciente que no se había controlado esto. La hemorragia. Yo tenía control de la hemorragia, solo empaquetaba al paciente y ya estaba, no necesitaba hacer nada. Y obviamente, estabilizarlo, volverlo nuevamente a tener porque estaba en sala. ¿Y qué hacer con el paciente? Explorarlo, pero con la gente que sea necesaria, ¿no? Al final lo llamaron al cirujano vascular, ¿no? El cirujano vascular vino y tuvo que ir inclusive a traer sus materiales, pues no estaban ahí, bueno, se perdió tiempo, ¿no? ¿Y el tiempo es importante? Sí, ¿no? El paciente lamentablemente murió, un paciente joven, que no debía haber muerto, ¿no? Y muchos pacientes van a morir muchas veces porque nosotros no actuamos adecuadamente. A ver, me fui muy adelante, plin, plin. Aquí estaba, ¿no? Ya. A ver, ahí. ¿Qué les dice actitud? ¿Es importante la actitud, no? Miren, esto es del libro, ¿no? Porque ustedes no digan, verás, y andan hablando sus cosas por allá, ¿no? Que nosotros creemos actitud. El libro lo dice. Actitud. O yo lo digo. ¿Qué dice acá? Actitud adecuada. ¿Cuál sería la actitud adecuada de este caso que les digo anteriormente? Entrar con la gente que es experimentada. Entrar con un cirujano vascular. O sea, eso tendría que haber pasado. ¿Por qué? Pasó porque no se controló, porque no hizo las técnicas de control de daño que debemos hacer. Pensamiento temprano. ¿Qué será esto? Que yo debo reconocer el estado de shock del paciente. Si hasta la esposa dijo está pálido, el paciente tenía ganas de morirse, ¿de qué va a estar pálido? ¿Será que entró el chupacabra y se la chupó la sangre? No, una hemorragia interna, por favor, digamos, ¿no? Tienen que pensar ustedes en hemorragia interna, causa hemorragia interna, ¿no? Si quieren preguntar a ChatGPT, ¿será causa hemorragia interna? Para que les diga, ustedes miren, ahí, a ver, esta no, esta sí, esta no. Vayan tiqueando por lo menos, ¿no? La ChatGPT nos ayuda o las IA nos pueden ayudar. ¿Y qué es lo que yo debo reconocer? Fíjense ustedes, ¿no? Pacientes con hipotensión y un paciente me puede hacer un abdomen que requiera tratamiento quirúrgico de cirugía de control de daños, tanto en el trauma, como un paciente que se operó en sala, por ejemplo, el otro día estaba ahí en el hospital, un paciente que le operaron una reconstrucción, ¿no? Que tiene una hemorragia o que le sacaron una vesícula laparoscópica y está con una hemorragia en el postquirúrgico, o que al operar la vesícula le lesionaron el colon. Yo tengo que identificar, ¿y qué tengo que valorar? ¿Qué le dije hace rato? Valorar los estados de acidosis del paciente, porque va a haber una alteración fisiológica. Si el problema es en tórax o es en abdomen, ¿qué tengo que hacer? Abrir el tórax. Si es abdomen, abrir el abdomen. Y estar listo para esto. Pero ¿qué es lo más importante? Reconocer estos signos inmediatamente para actuar con una actitud apropiada. Lo dicen los libros. Lo tenemos que aplicar simplemente. Queremos ser buenos médicos, no nos salgamos nunca de los protocolos. Hagamos actuaciones adecuadas a los pacientes. Entonces, actitud adecuada, pensamiento temprano, respuesta. ¿Qué es la respuesta? ¿Lo voy a operar esta noche o ahí tengo sueño? Ah, no tengo una cenita, ahora mejor mañana. Y el paciente está séptico o está choqueado. ¿Cuándo tengo que operarlo? Esa misma noche. Mientras más rápido, mejor. Pero obviamente haciendo lo adecuado en el paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi servicio de urgencia cuando me llega un paciente? Valoración rápida. Cuando llego a la valoración rápida, ¿cuál es el mejor instrumento que ustedes tienen para detectar líquido intraabdominal? Bien. Eso sí, yo lo aplaudo y no me responden eso. Entonces, la ecografía, el IFAST me va a reconocer líquido tanto en tórax como en abdomen. Y yo puedo dar una respuesta rápida al paciente. Puedo llamar al cirujano. Si yo soy cirujano, pues yo lo opero al paciente una vez lo más rápido posible. Luego tengo que hablar también la terapia
de intervención temprana quirúrgica, ¿no? O sea, rápidamente tengo que ir a controlar la hemorragia o el foco séptico que tenga el paciente. Y todo esto va a depender de dos factores importantes que tienen los médicos. Está por ahí. Y es la experiencia. La experiencia es haber visto un caso similar, o por lo menos haberlo leído, ¿ya? Créanme que leer, aunque a ustedes no les guste mucho ahora, no sé por qué, es importante. Yo cuando era residente, pese a que tenía esposa, tenía hijos, hacía turno día por medio, no tenía un sueldazo. Acuérdame que compré el libro de Mindgot, que nos compramos entre los residentes, y todas las noches yo podía leer, yo leía. Y a veces hasta me desvelaba más leyendo que en mi turno. ¿Y qué leía? Las técnicas quirúrgicas, ¿no? ¿Y por qué leía? Porque me ponía a leer un tema y me gustaba y seguía leyendo. Cuando me acordaba ya era tarde, digamos, ya me dormía. Pero un día, cuando era recién de segundo año, llega un paciente al hospital que mi jefe había operado, le había hecho una ileostomía y su ileostomía se necrosó. Él lo operó en una clínica. Yo había leído en el libro que se puede hacer ileostomía en asa. Mis jefes en mi hospital le tenían miedo a la ileostomía en asa. Primero, porque no sabían cómo hacerla. Y segundo, a las ileostomías tenían miedo. Y me dice, yo le digo, doctor, hagamos una ileostomía en asa. Y él me mira así, como me ve con tanta seguridad, yo creo, ¿no? Porque yo, no sé. Y me dice, ¿vos sabés hacerla? Pero claro, le dije. Bueno, hacerla, me dice. Entonces yo agarré. ¿La había hecho alguna vez? Nunca. Pero sí la había leído y la había visto cómo se hacía en el libro. La repliqué tal cual como estaba en el libro, o sea, la técnica quirúrgica, ¿no? Y obviamente el paciente fue bien. La ileostomía en asa tiene la propiedad de no necrosarse porque sale con todo el meso. Y de esa vez hice muchas ileostomías en asa hasta el día de hoy. De hecho, ya ahora mis jefes, mis otros jefes también hacen, ¿no? Porque vieron que era una buena técnica. Y yo la hice cuando era residente. ¿Pero por qué la hice? Porque leí el libro. Por eso, leer libros, y yo por eso siempre les voy a poner, cuando les pongo estas diapositivas, les pongo de libros, ¿no es cierto? De libros, tanto siempre que sean libros actuales, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer que yo pueda hacer algo el día de mañana. Por ejemplo, cuando hacemos las bránulas, ¿no? No, yo no puedo, doctor, ¿no? Antes que ya no, yo no. A mí me da miedo, que no sé qué, ¿no? Y después, no hemos tenido ni un alumno que no haya podido canalizar. No creo que una no pudo, digamos, al primer intento, para el segundo que no lo canalizó. Pero todos han podido. Y todos los han hecho, algunos en 1 minuto, otros en menos de 1 minuto, otros lo han hecho en 2 minutos, otros en 3 minutos, ¿no? De todos los alumnos que son ustedes, he visto todos que han temblado un poquito ahí, nomás que temblaba para copadas, ¿no? Después otros miércoles, ¿no? Sunchador sangre, ahí digamos, ¿no? Killers. Medio sádicos, sin asco les metían, digamos, ¿no? Y otros que temblaban. Obviamente, siempre para cualquier tipo de procedimiento, nosotros necesitamos crear la actitud, y la actitud es eso, que yo no tenga miedo a hacer este procedimiento, ¿no? Cuando ya yo hice una vez una colocación de bránula, voy a poder hacerla varias veces. Pero obviamente también viene la otra, ¿ya? Si ustedes dejan de hacer un procedimiento más de 3 meses, uno lo pierde, ¿no? Inclusive la cirugía, ¿no? Inclusive la docencia. Ustedes 10 años que da clase, digamos, ¿no? De repente dejo de practicar la docencia y también pues uno se olvida, o ya, ¿no? O sea, la práctica va a crear que yo tenga una actitud adecuada. Y en todo lo que ustedes quieran, ¿no? En todo. Hasta los hábitos personales, ¿no? La disciplina, ¿no? Ir a hacer ejercicio, ir al gimnasio, correr, estudiar, leer, ¿no? Tener buena actitud, ¿no? No discutir, ¿no? Porque nosotros podemos mejorar cualquier problema que nosotros tengamos, nosotros lo podemos mejorar. Solo necesitamos mejorar nuestra actitud, ¿no? La actitud correcta, siempre tengo que determinar si el paciente tiene sepsis o hipotensión o alteración fisiológica. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Taquicardia, taquimia, leucocitosis, ¿no? El paciente empieza a respirar rápido, le hago una gasometría, acidótico, facilingo. Lo meten al quirófano. Bien, a ver. Por ejemplo, acá tenemos
lo que puede también pasar, lo que se conoce como una catástrofe intraabdominal. Fíjense este concepto importante. Por ejemplo, esta chica tan hermosa, ¿no? Creo que era Miss Cochabamba, algo así. Delgada la chica. Yo creo que tenía un rollito aquí chiquitito, digamos, ¿no? O sea, de pronto ella decide que le hagan una cirugía de lipoaspiración. Y lamentablemente esta lipoaspiración le perforan el riñón. ¿Qué sucede ahí? Una hemorragia intraabdominal. ¿Cómo se llama eso? Catástrofe intraabdominal. ¿Por qué es una catástrofe? ¿Qué es una catástrofe? Un terremoto ahorita, ¿no? Estoy por la ventana, digamos, ¿no? O un incendio, ¿no? Un incendio, imagínense ustedes, vamos a tener que salir por las ventanas, digamos, ¿no? Entonces, una catástrofe, esto pasó en una clínica en Guarne, ¿no? Y el anestesiólogo detectó rápidamente que me estaba chocado. Y dice, doctor, abra, pare la hemorragia. Pero obviamente un cirujano estético que está pues haciéndole una cirugía, o sea, no le va a hacer una incisión, ¿no? Y aparte que tampoco era cirujano. Por eso que en eso también es importante que nosotros tengamos responsabilidades con las habilidades que aprendemos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí mucha gente me ha criticado, no le enseñé brándula a los alumnos, que por ahí no sé qué. Bueno, siempre hay los pros y los contras, ¿no? Los contras, lo que los alumnos lo hacen de forma, ¿no? Hay una que me mostró un video, ¿no? Ahí en la playa, ahí afuera, ¿no? Fue una vía, o sea, eso no está bien, digamos, ¿no? O sea, no está bien, ¿por qué? Porque se puede infectar el paciente. O sea, ustedes están colocando una bránula en un ambiente que no está, puede infectarse y puede llevar inclusive a hacer una infección de la vena, ¿no? Entonces, no es, o sea, tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Ahorita tenemos en el hospital, por ejemplo, una interna que está internada con un absceso glúteo, porque su compañero interno, ¿no?, le colocó una inyección. O sea, yo lo que hago, tengo que hacerlo bien o no lo hagan, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Por qué se puede formar un absceso a una inyección? La primera causa es infecciosa, ¿no? Que vos agarres y no hagas buena asepsia, que vos agarres la aguja, como algunos agarraban acá también, ¿no? La bránula. No tengo que tocar si va a entrar dentro del cuerpo. Como yo tengo bacterias acá. Aunque yo me lave la mano, igual tengo bacterias. Entonces, lo que va a entrar dentro del paciente yo no tengo que tocarlo. Se quita la aguja, no. Entonces, probablemente no cambió la aguja cuando sacó, porque hizo un triapén, ¿era? ¿Qué es lo que pasó acá? Colocás ¿no?, el polvo, sacás la agua destilada, colocás, y colocás eso con la misma jeringa. Y no limpiaste lo acá. O metiste tu dedo ahí, pues tu dedo está contaminado. Y no cambiaste la aguja, porque cuando cargas tenés que cambiar la aguja a una aguja nueva, ¿no? Algo de eso ha pasado, o lo otro es que agarró la aguja, ¿no?, y no le inyectó adecuadamente, y la otra es que haga un hematoma, que es rarísimo, puede ser la otra causa, un hematoma, y también hay otro que se llama farmacoma, que son unos medicamentos que se cristalizan, ¿no?, pero porque los mezclan con otros medicamentos y se cristalizan en el glúteo. De todas maneras, ya él, por ejemplo, me había preguntado, doctor, me han dicho que coloque una penicilina. Yo le dije, no coloque penicilina, y de hecho le digo a todos, no coloquen penicilina. ¿Por qué? Es el medicamento más alérgico que existe. Si ustedes van a colocar un medicamento antialérgico, así tan alérgico, colóquenlo, pero tengan su adrenalina, su laringo para intubarlo, su suero, todo, por si les toca correr, por lo menos van a poner la primera adrenalina, ¿no? Y de repente revierten o de repente no también, ¿no? O sea, hasta en las farmacias, en cualquier lugar le tienen miedo a colocar porque saben ellos que pasa esto, ¿no? Y cuando se muere el paciente no dicen, pucha, el doctor no era estudiante, el pobre, no, nada adentro, ¿no? Ahí, mirar el sol a cuadrito. Claro, lo que pasa, eso es importante, yo les digo, porque no les digo que no hagan, pero háganlo con toda la seguridad y siempre tienen que preguntar, ¿no? O sea, un alumno también me llamó otro día y me dijo, todavía colocar el miércoles un montón de cosas, pues, ¿no? Y yo le digo que lave 3 vías, ¿no? Macho para meterse a hacer todo esto, pero después al final se haya desanimado, ¿no? Pero obviamente siempre tengo que ver, pues, ¿no? O sea, estamos yendo primero, vamos por la grada 1. No, yo sé que todos aquí pueden llegar a hacer lo que ustedes quieran ser, ¿ya? Y obviamente esto se necesita práctica, ¿no? Yo he pillado varios de mis estudiantes. Pillé una vez a una doctora aquí en la Caja Petrolera que es nefróloga. Era mi estudiante, ¿no? Y ustedes la veían por acá y no le dan ni 2 pesos, digamos, ¿no? Y ahorita es la nefróloga, digamos, ¿no? Lo que pasa es que voy a ser experto a medida que pase el tiempo y yo me haga más experto en mi área. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de los errores que cometen otras personas, ¿no es cierto?
Y aunque parezca chiste cuando uno está estudiando, todo parece chiste, pero cuando te pasa una complicación ya no te parece chiste, ya, ¿no? ¿Y por qué te pasan estas condiciones? Porque no haces las cosas adecuadamente. Las cosas adecuadamente no te van a llevar a consecuencias. Lo que haces inadecuado te va a llevar a consecuencias. Esto ha sido alguna contaminación, es lo más obvio, digamos, ¿no? Y lo más grave de un absceso no es el absceso, porque el absceso uno lo drena. ¿Sabe qué es lo más grave? Que haga una fascitis. Que ya hemos tenido pacientes que hacen fascitis de glúteo y hay que sacarle medio glúteo al paciente, ya les digo, ¿no? Y todo por una inyección, ¿no? Y lo otro más grave son las alergias, que generalmente se da por la penicilina, ¿no? Tampoco, si va a hacer una prueba antialérgica, por favor, nunca usted agarre al ojo, nada que ver, es subcutáneo. No, yo tengo uno de mis hijos, ahorita está haciendo residencia y él estaba estudiando medicina y un profesor le dijo, pues, ¿no? Que se puede. Acá le dije, a ver, ¿dónde está el libro, papito? Le dije, mostrame el libro que diga se puede, y yo te lo acepto. Le dije, y él me discutía, no, que mi profesor es capísimo, que me enseñó. Ya, y no, ustedes no le crean a nadie, ni a mí me crean. Busquen el libro, busquen la guía, ¿ya? Siempre algo ustedes revisen, no sé, siempre busquen la respuesta, no se crean lo que el médico, y muchas veces aprendemos mal en la medicina porque aprendemos lo que dijo el profesor o el jefe de un servicio. En mi servicio yo siempre he sido prácticamente el más revoltoso de ese servicio de cirugía, porque he hecho cosas que nadie hacía, digamos, ¿no? Porque el jefe decía, no, eso está mal, yo lo hacía, digamos, porque a mí me importaba el paciente, no me importaba el jefe, digamos, ¿no? Cambio, los demás le importaba quedar bien con el jefe, la parte del jefe gritaba, ¿quién hizo eso, no? Verástegui, otra vez Verástegui, ¿no? ¿Y cómo está este paciente? ¿Está bien, doctor? No, se va a abrir mañana, se va a perforar mañana. Al día siguiente preguntaba, ¿cómo está el paciente? ¿Está bien, doctor? Y al otro día, ¿cómo está? ¿Está bien? Al otro día ya se fue el paciente, doctor, chalinga. O sea, él esperaba que se complique el paciente cuando yo hacía otras conductas que él no se actualizó, pues, ¿no? Entonces, yo siempre, para mí, como médico, mi principal objetivo es el paciente. No hay otro objetivo que yo tenga en la cabeza. Salvar su vida. Si yo fuera el cirujano plástico de esta paciente, probablemente a mí no se me haya muerto, digamos, porque yo soy cirujano y iba a parar la hemorragia rápidamente del riñón. Sin embargo, este cirujano no, dijo, no, yo no sé abrir, la trajo allá de Guarnes hasta acá, llevó a una clínica, en la clínica la paciente ya había hecho 2 paros, el cirujano que la vio dijo, está inestable, pongámosle sangre para que yo la opere, y hasta que le pusieron sangre, la paciente murió. Una chica de 22 años, ¿no? Joven. Esto puede suceder, y ha sucedido también con otras cirugías, lesiones de aorta, cirugías plásticas, ¿no? O sea, yo tengo que estar listo para esta catástrofe intraabdominal. Y obviamente el que tiene que resolver esto es un cirujano, ¿no? Obviamente, ustedes no van a pillar cirujanos que se metan a estos pacientes. Yo me acuerdo que un doctor estaba operando una histerectomía en una clínica y se le complicó, estaba sangrando el paciente, estaba choqueándose. Y el anestesista empezó a llamar al cirujano. Nadie quería ir. Me llamaron a mí y oye, yo tenía tiempo y sí, le digo yo, ¿dónde están? Me fui, ¿no? Me fui en Quinta, llegué con mi otro colega, abrimos el paciente, hicimos un empaquetamiento de la pelvis, no hicimos más. Empaquetamos, cerramos, se acabó. El paciente al otro día, entramos a la cirugía ya con una paciente que le habíamos puesto sangre, estaba en mejor estado, sacamos las compresas, ya no vimos el sangrado, había un pequeño vasito que sangraba de las ováricas, la obligamos y se acabó, digamos, y terminamos de sacar el útero. También esto se ve en niños, en una cirugía pediátrica, las catástrofes, ¿no? Y obviamente yo tengo que correr lo más rápido posible para hacer este tratamiento, ¿no? Entonces, también, cuando yo tengo esta catástrofe intraabdominal, aparte del trauma, también yo tengo que hacer la cirugía de control de daños, ¿no? Y obviamente estabilizar al paciente. La laparotomía viene a ser la apertura del abdomen para parar la hemorragia. Antes existían algunos procedimientos para parar la hemorragia, que era clampear la aorta a nivel torácico, ¿no? Abríamos el tórax, tocábamos el esófago y ¡pah!, la clampeamos. Oye, no todos los cirujanos tienen esta capacidad de hacer esto. De hecho, muy pocos cirujanos la pueden hacer, porque clampear la aorta por debajo del diafragma es más difícil. Se le clampeaba por encima. Esto me daba tiempo como para que el paciente mejore, y tampoco tenía que clampear completamente, porque en estudios que se hicieron en algunos pacientes,
El corazón tenía que demasiado, digamos, luchar el ventrículo contra esa compresión, tenía que ser medio parcial. Pero evitaba que sangre un poco el paciente y como que me daba más tiempo. Y bueno, los pacientes se morían porque era la última medida. Hoy en día existe lo que se conoce como el REBOA. El REBOA es el balón de contrapulsación aórtica. Entonces, yo tengo una lesión aórtica, por ejemplo, acá, en este lugar, meto por cirugía endovascular. Obviamente, mi servicio tiene que tener cirugía endovascular, ¿no? O la clínica donde yo esté, para que venga el endovascular, meta un balón, infle el balón acá arriba, para la hemorragia, o sea, ya no pasa el flujo de sangre aquí, ¿no? Pero puedo irrigar todo este segmento de acá abajo, porque acá, ¿no?, se puede irrigar con la misma sangre que baja de acá arriba, pero aquí paro la hemorragia, ¿no? Si la hemorragia es de este nivel, por ejemplo, al poner este balón ya está parando la hemorragia, o si es de por debajo, digamos, ¿no?, ya se para la hemorragia, porque no va a haber ya la fuerza que pasa. Esto es lo último que hay en trauma, digamos, y me da tiempo para hacer otra cirugía. Se puede hacer en extremidades, en abdomen y también en tórax, ¿no? El famoso REBOA, ¿no? El catete de contrapulsación aórtica. Pero tiene que ser un equipo de cirugía endovascular. Lo que nosotros hacemos acá son los clamps, ¿no? Podemos colocar un clamp en la aorta, una laparoscopia contenida, ¿no? Ligar los intestinos, pues siempre tiene que ligarse por detrás de la grasa, ya del meso. Porque ustedes lo ligan acá arriba, el peristatismo lo saca, ¿no? Y obviamente las ligaduras son importantes. Aquí tenemos un stent que se le está haciendo a la aorta o a un vaso grueso, ¿no? La cava, colocando una sonda, ¿no? Aquí está la aorta, ¿no? Un tubo de tórax que se le pasa. Cirugía de control de daño. O sea, trato de que el paciente siga viviendo y ya después le haré llamaré al vascular para que le haga la restitución de esto, ¿no? Acá, por ejemplo, un trauma posterior de hígado. Tengo que abrir el tórax más para parar la hemorragia. Tengo que no hacer lo que hacemos para la hipotermia. Muchas veces lo metemos a quirófano, el quirófano está con harto aire, ¿no? Tenemos que apagar el aire, colocar fluidos al paciente, porque tenemos que ir en contra de esto, ¿no es cierto? Pero me hace calor, digamos, yo soy el cirujano que está sudando con el mandil. Yo no importo. ¿Quién importa? El paciente. Y siempre debo pensar en eso, ¿no? De paso, porque haya más hipotermia, le sacamos la víscera afuera, ¿no? Y obviamente las vísceras afuera, más el frío, más hipotermia. Entonces tengo que evitar que el aire le dé directamente, usar sueros tibios para colocar en la... Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y obviamente todo esto va a llevar a que el paciente vaya a la coagulopatía, ¿no? La acidosis y la hipotermia me lleva a la coagulopatía, ¿no? Y la coagulopatía me puede llevar a una hemorragia en todo el cuerpo, inclusive por el tubo puede sangrar el paciente, y obviamente esto me va a llevar a la muerte. Más acidosis me va a llevar a que el paciente esté más inestable hasta que el paciente muera, ¿no? Primera fase, la parotomía, ¿no? Control de daño, control de contaminación, empaquetamiento, ¿no? Segunda fase, manejo del paciente en terapia intensiva o en UCI, ¿no? Mejoro al paciente, la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia, ¿no? Pongo volumen al paciente, una vez controlada la hemorragia. Tercera fase, el paciente vuelve al quirófano a hacer una cirugía definitiva. Reparo los intestinos que no reparé, reparo la aorta, llamo al vascular, ¿no? Si hay un riñón que está ya necrosado, lo retiro, ¿no es cierto? Entonces, ya lo hago definitivo, ¿no? ¿Cuándo yo voy a abordar a los pacientes? Porque el problema es cuándo vuelvo a abordar al paciente. Lo ideal es que el paciente estabilice 24, 48 horas, 96 horas. Pero, porque ese es el tiempo muchas veces que el cuerpo para la coagulación, o mejora la coagulación, 72 horas, 48 horas, ¿no? Pero en unos casos el paciente desestabiliza y yo tengo que volver a entrar. Una vez que el paciente está en terapia intensiva no quiere decir que ya se va a quedar ahí las 72 horas, o sea, es una regla, no. Va a depender de cómo están sus parámetros del paciente. ¿Y cuáles son los parámetros que me importan? El pH, la temperatura, el hematocrito, el TP, ¿no? Cómo está hemodinámicamente el paciente, signos de shock. Y cualquier cosa que de esta parezca que descompense, de pronto la hemoglobina empieza a bajar. De pronto empieza a tener acidosis el paciente porque está con un foco séptico intraabdominal. No encontré una lesión que tenía el paciente en el intestino, una lesión inadvertida. Y obviamente tengo que volver al paciente al quirófano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que está en terapia. Este es un paciente que yo operé hace muchos años, un chico de 15 años que lo aplastó un toro contra el corral, lo aplastó el toro y le produjo un trauma hepático posterior, ¿no? Este paciente entré un montón de veces al quirófano porque el paciente hacía un quiste hemorrágico y sangraba cada cierto periodo de tiempo. Más bien que siempre estaba en el hospital. Yo sé cómo estaba yo siempre en el hospital porque me dice su patrón desde chico era un japonesito, esto de allá de Okinawa,
Y la hermana era médico internista, era mi compañera que trabajaba en el hospital, ¿no? Y obviamente estaban gastando pues la plata, digamos, ¿no? O sea, como ya 100 vacas creo yo en el paciente. El paciente le puso 3 meses en el hospital, ¿no? Le hizo mal la comida, me dice, ¿no? ¿Y cómo está el paciente? Está sudoroso, sudoroso. Me fui a verlo, yo no estaba en UCI, yo estaba yendo a mi casa, yo era las 2 de la tarde. Me voy a verlo, no, pues choqueado, quirófano, ¿no? Bueno, no me acuerdo si en la vez número 20 o número 30 que entré a quirófano, pues ya entré por aquí, por acá, por tora, por abdomen, por todo. Al final encontré el vaso con un ligashur, que es un electro largo. Yo estaba prácticamente hincado ya porque no había por dónde entre, porque está todo. Y logré utilizar el vaso, que era una rama posterior de la vena cava, ¿no? Que daba un sangrado mínimo, pero le hacía un hematoma. Este hematoma crecía y pum, reventaba. ¿No? Yo había preguntado a todos mis jefes qué podíamos hacer. No sé, entre me decían. Bueno, para el final lo pude resolver. Después hizo estenosis de tráquea, resolvimos también esa estenosis de tráquea. Y actualmente creo que tiene 30 años este paciente, ¿no? Yo sabía tenía 15 años o 32 años, ¿no? Tipo grande, habla grueso. Alguna vez va y me visita por el hospital. ¿Qué yo tengo que tener en cuenta esto? Presión arterial media es algo muy importante. Debajo de 70, la presión arterial media es la que va a llamar la atención. ¿Qué es la presión arterial media? ¿No? Me indica que hay hipoperfusión de tejidos, ¿no? Entonces es un parámetro que tengo que tener en cuenta. Rápido, actuar lo más rápido posible. La reexploración, ya les dije, cuando el paciente esté estable, vamos a volver a entrar. O si está inestable. Si está inestable a las 24 horas, entro a las 24 horas. Si está inestable a las 48, a las 48. Y si puede esperar un poquito más, 70 puede. Pero 70 si es contaminación, no se recomienda que pasemos más de este tiempo, ¿no? Entre 48 y 70 horas es el tiempo ideal, ¿no? Y aquí está la respuesta. Apenas se estabiliza. Luchar contra esto, el síndrome compartimental abdominal. ¿Cómo hago para diagnosticar esta enfermedad? ¿No? Fíjense ustedes que muchas veces pasa porque yo doy muchos fluidos al paciente, se hematizan las asas, porque yo le di mucho líquido, y el paciente hace un síndrome compartimental, empieza a aumentar la presión. Entonces lo que tengo que hacer es medir la presión intraabdominal. Porque la presión intraabdominal va a hacer que disminuya la perfusión tisular, o sea, los tejidos van a hipoperfundir, entre los intestinos también. Y obviamente tengo que medir esta presión. ¿Cuál es la medición? ¿Cuál es la medición normal de la presión intraabdominal? 5 milímetros de mercurio, rango normal. Entre 2 a 7, sin embargo, los pacientes obesos inclusive pueden llegar a oscilar entre 10 a 15 milímetros de mercurio, los obesos. Encima de 20, ya hablamos de un síndrome compartimental. Entonces, el grado 1 de hipertensión intraabdominal viene a ser de 12 a 15. El grado 2 viene de 16 a 20 milímetros de mercurio. Y el grado 3, por encima de los 20 milímetros de mercurio, le llamamos lo que se llama el síndrome compartimental abdominal. Por encima de 25, grado 4. ¿Ya? Entonces, encima de esto, ¿quién lo dice esto? La Asociación Mundial de Hipertensión Intraabdominal, ¿no? Una PIA más de 20 va a llevar a un síndrome compartimental abdominal, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? ¿No? Va a haber aumento de volumen intraabdominal. ¿En qué situaciones? Shock séptico, respuesta inflamatoria, choque hemorrágico, golopatías, quemaduras extensas, pancreatitis, trauma. Pero doctor Verástegui, ¿qué tiene que ver las quemaduras con el abdomen? Como le pongo mucha cantidad de líquido, ¿no es cierto? Cuando hago la hidratación del paciente, también se me hematizan los intestinos. Y puede haber un síndrome compartimental sin que yo haya tocado el abdomen, ¿no? Peritonitis. Diálisis peritoneal, ¿no? Y obviamente siempre la conducta va a ser, ya vamos a hablar ahorita del tratamiento que vamos a hacer, por ejemplo la pancreatitis, me puede secuestrar líquido, puede ser un síndrome compartimental, me puede hacer. De hecho, las dos causas para operar a un paciente de pancreatitis son la necrohemorrágica y el síndrome compartimental abdominal. Después no se opera nunca una hepatitis aguda, ¿no? Un paciente con hilio severo que esté obstruido completamente. Yo me acuerdo de un chico, por ejemplo, con una hemorragia, hizo coágulos arriba y abajo. Una ascitis, ¿no? Pacientes que tienen ascitis, atención. Pacientes que tienen una ventilación mecánica con un PIB por encima de 10 centímetros de agua. Pacientes con neumonía basal, ¿no? Que no mueven. Pacientes con gastroparesia. El otro día, por ejemplo, aquí no está, pero un caso de un paciente que tenía esclerosis múltiple. No esclerosis lateral, esclerosis múltiple, que es una enfermedad también degenerativa, un chico de 20 años que llega con el estómago así.
El estómago, no el abdomen, estómago. Porque él tiene una parálisis del estómago. Ese estómago así lo tenía como el abdomen así, con síndrome de coma. Lo vieron los cirujanos, ¿no? Estaba hipotenso y más, ¿no? Dicen, no, hay que entrar. Y había la tomografía, inclusive se ve ¿no? grandísimo, se ve el aire ahí. No está perforado, dijeron. ¿No? Bueno, yo a los 3 días entré. ¿No? Ya cuando yo entré, el abdomen lo veo al paciente. El abdomen estaba plano. Y digo yo, ¿no? Le digo al otro cirujano, doctor, cuando llegó estaba así, me dice. Bueno, ya que estamos acá, estamos en la piscina, tirémonos, pues. Abrimos. Abdomen en blanco. No había nada. Claro, pues estaba con una sonda, ya la sonda mejoró, evitó todo, ¿no? Pero obviamente estamos también a descartar que no hay un proceso séptico, ¿no? Entonces, importante evaluar a los pacientes. Entonces, también nos pueden hacer estos problemas, ¿no? Tenerlo en cuenta. Paciente con trasplante hepático, la patología de control de daño, posición prona, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Aquí habla más o menos de las cosas que el paciente puede tener y que algunos factores como la obesidad pueden aumentar el síndrome compartimental. Porque ya los obesos le dije que ya tienen cierta presión intraabdominal, ¿no es cierto? 10 a 15. Entonces, con poca cantidad de líquido, ya, ¿no? 20 milímetros ya, síndrome compartimental. Otras patologías como la pancreatitis, ¿no? Pueden hacer esto, ¿no? El aumento también dentro de los intestinos. Por ejemplo, nosotros tenemos el megacolon chagásico, un vólvulo, un fecaloma, ¿no? Yo me acuerdo de un caso de un paciente que unos cubanos le dieron manitol y el paciente estaba obstruido, tenía un vólvulo, o sea, contraindicado dar una función mecánica manitol, ¿no? Se distendió el paciente a tal grado que el abdomen era una tabla, ¿no? O sea, ¿no? Y cuando yo abrí ese abdomen en la emergencia, el paciente ya no aguantaba más, estaba tan tenso el abdomen, y eso fue la única vez que vi eso, ¿no? Porque este abdomen no estaba a 20 milímetros de mercurio, estaba a 120 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión arterial? 120, 80, ¿no? Cuando yo palpaba acá, ¿por qué yo digo que estaba a 120? Yo no medí la presión intraabdominal, pero yo tomaba el pulso femoral, no tenía. Y sí tenía pulso arriba, inclusive el paciente hablaba. Pero me decía, yo ya no aguanto más, doctor. Y yo le dije, cuando yo abra, probablemente no vas a poder, vas a quedar inconsciente, porque lo que va a pasar después, el paciente se va a choquear porque va a haber una repercusión de todo el área donde no hay circulación. Y todas esas toxinas de ese área que está isquémico, no, y obviamente el paciente iba a morir. Yo sabía que iba a morir. Pero él me dijo, ábrame, doctor, no lo aguanto más. Y lo abrí en la emergencia, lo intubamos. Todos los intestinos estaban necrosados. Todos. Así una bolsa negra, digamos, ¿no? Obviamente el paciente murió en el postquirúrgico por la toxemia, ¿no? Generalizada, shock séptico. Pero obviamente murió por una mala indicación, porque nunca, los cubanos estos de Chapacarí, no sé, le indicaron manitol, ¿no? O sea, está contraindicado indicar manitol cuando hay una obstrucción mecánica como un vólvulo, ¿no? El vólvulo la única forma de es operándolo, ¿no? O poner una sonda, ¿no? Pero nunca jamás darle un laxante, ¿no? Jamás, peor el manitol. Entonces, es importante tener en cuenta de qué causa viene a ser el síndrome compartimental. ¿Es secundario o es terciario, ¿no? Decimos que es secundario cuando es secundario a una patología que el paciente tiene, ¿no? Una sepsis, ¿no? Y terciario cuando este paciente ha vuelto a reincidir, ¿no? Generalmente va a pasar esto cuando el paciente ya tuvo antecedente, por ejemplo, una ascitis, se drenó el líquido y volvió a hacer ascitis nuevamente y está con síndrome compartimental abdominal. También hay que tener en cuenta si tiene una lesión de órganos como el parénquima, hígado, rotura hepática, si es un aneurisma aórtico, ¿no? Una hemorragia retroperitoneal, ¿no? ¿Cuál es la causa? La clínica, un abdomen que va a estar, ustedes lo van a palpar y va a estar duro, a tensión, ¿no? Y se va a dar cuenta. O sea, es importante acá, y también aquí una vez gané una apuesta ahí con mi jefe, porque me dijo, no, ese paciente tiene síndrome compartimental, porque él miraba lo que habían medido la presión intraabdominal, ¿no? Que la medían en centímetros de agua. Y yo le digo, ¿cómo está el paciente? Está bien en sala, dice el residente, ¿no? Si está bien en sala, pues no está mal, pues le digo, ¿no? Tiene que estar bien este paciente. Están midiendo mal porque tienen que multiplicar. Aquí decimos que está en milímetros de mercurio, ¿no? Para transformar centímetros de agua, tenemos que hacer una multiplicación, porque 1 milímetro de mercurio no es igual a 1 centímetro de agua. 1 milímetro de mercurio igual a 1.33 centímetros de agua. Y si yo mido en agua, tengo que hacer la conversión a milímetros de mercurio. Y obviamente,
El jefe pregunta, no, allá el doctor que dice, no, sí, no, usted que dice, lo que usted dice, doctor, usted. El único que decía que era no, era yo, digamos. Yo leo el libro, doctor, le dije, ¿qué quiere? Leo. Bueno, hicimos la apuesta, traje el libro, se quedó callado, ¿no? Al final yo tenía razón, digamos. Aparte que el paciente estaba bien, digamos, ¿no? No tenía la clínica, o sea, yo tengo que valorar la clínica con la medición que tiene el paciente. Y obviamente esto es importante tenerlo en cuenta. La medición es importante. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez diagnosticado, tengo que tratar de colocar sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, sonda rectal para descomprimir el recto, o endoscópicamente puedo descomprimir los órganos intraabdominales, que también me va a ayudar. Si tiene líquido, puedo hacer punciones percutáneas, drenar la citis, ¿no? Paracentesis, la medición de la presión. ¿Cómo se mide la presión intraabdominal? Se coloca una sonda dentro de la vejiga y se coloca 100 centímetros de agua, y luego la vejiga queda como punto cero, y hacia arriba yo cuento los centímetros de mercurio, ¿no es cierto? Puedo usar una llave de 3 vías, ¿no? Y mido, tengo que monitorear constantemente. Así como mido la presión en un paciente en terapia intensiva, también tendría que medir la presión intraabdominal. ¿Cuándo tengo que hacerlo esto? En todo paciente que se quede con abdomen abierto, que tenga una pancreatitis, debía medir. Pero si está el paciente distendido, debo medir la presión intraabdominal. Porque si está por encima de 20, debo hablar al cirujano para que opere rápidamente al paciente, ¿ya? Existen otro tipo de mediciones, poner chip, medir en la vena cava, pero todavía no se han aprobado adecuadamente. La que hacemos constantemente y que es fácil y sencilla es la sonda Foley. ¿Ya? Le colocamos 100 centímetros de agua y colocamos hacia arriba, ¿no? Y medimos la presión, que es así, ¿no? La sonda Foley, la llave de 3 vías, ¿no? Y vemos la columna de agua hacia arriba, ¿no? Le conectamos un conector, aquí un equipo de suero, ¿no? Para ver la presión. Obviamente por acá va a subir, ¿no? Y ya obviamente lo transformamos. En agua 1.33 y milímetro de mercurio, 1 milímetro de mercurio es igual a 1.33. Ustedes hacen la conversión, que es bastante sencilla. Son otros tipos de monitoreos que se hacen, hasta con chip, pero no lo hacemos aquí en nuestro medio. Se debe medir cada 6 horas la presión intraabdominal, esa cosa es importante, ¿ya? Eso es lo que recomiendan estos autores, medir constantemente la presión intraabdominal para saber cómo está yendo el paciente, ¿no? Y obviamente ante una subida tenemos que volver a entrar al quirófano nuevamente, ¿no? ¿Qué dice la Asociación Mundial? ¿Qué algoritmo publicó? ¿No? Esto fue el 2019. 5 columnas importantes. Evacuación de contenidos intraluminales. Estómago, colon. Evacuación de lesiones intraabdominales que ocupan el espacio. Líquido ascítico, líquido pleural, si es que fuera la causa. Mejoración de la compliance de la parada abdominal. Relajar al paciente, ¿no? Inclusive se puede usar relajantes musculares, se lo puede intubar al paciente, ¿no? Para que esto distienda más. Óptima administración de fluidos. Darle la cantidad de líquido que sea necesaria y perfusión óptima, no darle demasiado líquido, ¿no? Entre estas mejoras de la compliance también está la laparostomía contenida que se le puede hacer al paciente, ¿no? Ahí está la evacuación de los contenidos con la sonda nasogástrica. También puede usar medicamentos como la metoclopramida, eritromicina, neostigmina para mejorar el tránsito intestinal, ¿no? En algunos pacientes, para que mejoren, ¿no? Ahí está la sonda nasogástrica, la sonda rectal, que me va a ayudar. Esto es antiguo, ¿no? Cuando un paciente estaba distendido, pan, digamos, todos lados sonda, ¿no? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Cuando hablamos de líquido intraabdominal, hablamos de hacer los drenajes, si es un absceso, drenaje percutáneo, ¿no? Tenemos también la paracentesis, que es tan antigua, fíjense que Salomón fue el primero que ¿no? Factores predisponentes, ¿no? Ya dijimos, empaquetamiento, sangrado, edema intestinal, aumento de volumen, contaminación, ¿no? Cierre temporal, ¿no? La laparotomía contenida que viene a ser colocar una bolsa de Bogotá, que es una bolsa de suero, en la pared abdominal para que tengamos más pared abdominal, ¿no? Y no haya tanta compresión. Esta es la laparotomía contenida, que también puede distenderse a veces mucho, ¿no? Nunca cerrar al paciente con fuerza también, porque podemos llevar a un abdomen hostil, fístulas. Esta es una laparostomía contenida. Ahora lo que se hace es el sistema de BAC, es lo actualizado, porque este sistema va a disminuir también el edema. De una esponja, ¿no? Que nosotros la podemos hacer, la hacemos inclusive artesanal. Conseguimos esponja, le mandamos a comprar al familiar, las tenemos esterilizadas, las colocamos y colocamos un Yoban, que es un plástico.
y luego colocamos un timba de succión. Este es un sistema de succión alemán que viene ya hecho, tiene su costo, también lo tenemos acá para la gente que tiene recursos, pero los que no tienen nosotros les fabricamos uno con sondas de aspiración. Igual tienen el mismo efecto, ¿no? Y con esto desgematiza y puedo entrar a operar al paciente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí está lo que se habla del control de daño, el empaquetamiento intraabdominal, ¿no? Todo esto que ya dijimos, un paciente que está abierto, ¿no? Un paciente con una lesión de tórax, otro, son pacientes quirúrgicos, ya se los mostré esto acá, ¿no? Pues son pacientes operados, este vino con un packing, por ejemplo, de Montero, tenía lesión de intestino, lesión de páncreas, ¿no? Múltiples lesiones, pancreatectomía, reparamos esto ya en la tercera cirugía, ¿no? Sacamos la cola del páncreas, una cirugía grande, el paciente obviamente estaba estable, ¿no? Ahí está la cola del páncreas, ahí está la resección, donde quedó la cabeza del páncreas, ¿no? El paciente en el fojo quirúrgico, fíjense, buen estado. Este es un paciente que estaba operado en el hospital, una operación de estómago, y el paciente estaba caminando feliz y contento por ahí, ¿no? Y de pronto tenía leucocitosis. Me pareció entrar al quirófano, porque no me gustaba la leucocitosis, ya había pasado 3 días, entré y encontré mucho líquido intraabdominal, ¿no? Edema interasa, ¿no? 2 litros de secreción verdosa, y el paciente caminaba, ¿no? Estaba perforado el colédoco, el duodeno, ¿no? Tuvimos que hacer una ginecomastia de alimentación, tuvimos algo con el abdomen abierto, ¿no? Dejamos un drenaje de Kerr en la vía biliar, cerramos el duodeno, una duodenotomía retrógrada, ginecomastia, varios tubos, ¿no? El hombre araña. Por ahí estaba un interno, doctor, ese paciente tiene más tubos que Zaguapá, dijo, ¿no? Un veniano, ¿verdad? ¿No? Está atrevido, dijo, ¿no? Por esos tubos se ha salvado. Bueno, ya el paciente congeló, evolucionó bien, sacamos los tubos, quedó con el drenaje de Kerr, hicimos una colangiografía, aquí ustedes pueden ver el colédoco, el hepático derecho, hepático y el duodeno, ¿no? Y aquí pueden ver el paciente ya yéndose, aquí la interna feliz del paciente. Un trauma hepático que se murió en quirófano, este es otro paciente que le traspasaron, este señor estaba trabajando en su mujer lo había dejado, con los 3 hijos, y el dueño de casa le dice, anda a limpiar la canaleta, tía, para tu almuerzo. El otro pues se va a limpiar y se resbala y se cae encima de un cabo, un hacha, ¿no? El cabo hacha pasa, una lesión de abdomen, tórax, no lesionó la aorta por 1 centímetro, ¿no? Pero sí lesionó el estómago, entró hasta este lado de la madera, perforó el estómago, el esófago por la cara posterior, bueno, pero al final pudimos resolver el caso del paciente, ¿no? El paciente salió bien de él. Este es otro que llega choqueado, lo abalearon, cuchillo fue a este lado, pero no era ni un angelito, pues, ¿no? Ahí estamos en la emergencia, fíjense, está taquipnéico el paciente, ya tenía otra laparotomía previa, ¿no? Ya tenía otras heridas de arma blanca por acá arriba, lleno de tatuajes, ¿no? Y aquí llegas a lo que vas a entrar. Llega un código rojo, ¿no? Yo bajaba de quirófano, tuve que entrar con el paciente lo más rápido posible, ¿no? Ya venía con estudios, tenía la historia, tenía una tomografía. En la tomografía se podía ver líquido, ¿no? Tenía una hemoglobina baja. Ahí está, aquí se ve la tomografía. Aquí está el hematoma, bastante grande. Tuvimos que hacer una laparotomía exploradora, ¿no? Aquí está el hematoma, ¿lo ven? Tuvo tanta suerte este paciente que no lesionó el colon, ¿no? O sea, solamente era sangre, ¿no? Y se pudo resolver. Aquí tenemos el pique. Aquí está la hemorragia. Aquí estaba lleno de sangre, ¿no? Se encontró, cerró el paciente, este es otro que lo abalearon, ¿no? Y cuando llega choqueado, se intubó todo, pero ya cuando estamos haciendo el postoperatorio, se enojó. Estamos en lo último, creo.
Muy bien. Aquí estamos controlando la hemorragia de este paciente y aquí pueden ver ustedes el monitor. Creo que esto tiene. Creo que tiene. Ahí fíjense el monitor, ¿no? Ya el paciente está estable, ¿no? Ya no está taquicárdico, no está hipovolémico, encontramos la hemorragia, ¿no? Un trauma de vena, de arteria ilíaca, que había sangrado bastante el paciente. Ya en el postoperatorio pasó otra vez a reanimación, ¿no? La bala quedó en la parte de la columna, ¿no? Lesionó la mesentérica inferior, de la cual la ligamos. Ya está en el post del paciente, ya con control de hemorragia, ¿no? Ya en este paciente no tenemos que volver a reintervenirlo, a menos que el paciente, ahí vemos el guante que está con un poquito pseudohemático, ¿no? Esta es la cirugía, ¿no? Esta es la lesión que el paciente tenía, ¿no? Ahí está el hematoma. Ya no sangra nada, ¿no? Entonces, control de hemorragia, reposición de volumen, el paciente mejora y se acabó. Luego también tenemos los abdómenes hostiles, que pueden llegar muchos pacientes a tener este abdomen hostil cuando no se trató adecuadamente a un paciente, y esto puede derivar en un... ¿no? Este otro paciente que tuvo un trauma, este estaba estable, pudimos hacerlo por la laparoscopía, porque estaba estable, ¿no? Entramos, vino después de 24 horas el paciente, ¿no? Entonces entramos con un laparoscopio, por ahí por ese lugar. Hoy estaba anestesiado, ¿sí, no? Entramos por acá con el laparoscopio, fíjense. Por aquí metimos la cámara por donde le habían... Su esposa lo había, ¿no? Lo había cuchillado. Aquí estamos entrando con el laparoscopio. No hay que hacernos a las esposas por eso. Entonces aquí entramos, vamos a revisar la cavidad abdominal por vía laparoscópica porque está estable el paciente. Eso quiero que entiendan bien, ¿ya? Está estable. Si estuviera inestable, jamás sería laparoscópica. Aquí podemos ver, fíjense, se ve aquí sangre roja oscura. Significa que es un sangrado antiguo, no es un sangrado actual. Buscamos toda la cavidad, tenía sangre, pero sangre oscura, no era sangre rutilante, no era sangre brillante, ¿no? Entonces con esta sangre, lo único que hicimos fue sacarla del cuerpo, los coágulos, todo, y no encontramos ningún foco de sangrado. El foco de sangrado era del lugar donde estaba la herida, ¿no? Entonces se controló eso. Entonces el paciente terminó la cirugía así, le damos un drenaje acá, los coágulos los sacamos por la parte inferior, le hicimos una fan steel, ¿no? Y quedó solamente en los lugares donde habíamos colocado los catéteres, ¿no? Aquí estamos viendo dentro de la cámara. Este es otro paciente, un trauma hepático que ya había entrado 2 veces a operarlo. Se cayó de 3 metros el paciente, un trauma hepático severo, posterior, tuvimos que abrir el tórax, una toracofreno, laparotomía. A mí me hablaron en la tercera cirugía, unos cirujanos que eran mis residentes, y me dicen, doctor, el paciente está así, 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 ya me entró 2 veces y no podemos operar la hemorragia. Y yo le dije, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren un cómplice o que el paciente está muerto? Le dije, ¿no? ¿O quieren alguien que les ayude? Si quieren alguien que les ayude, ¿por qué no me hablaron en la segunda cirugía? Les dije. ¿Por qué en la tercera me están hablando? Es que pensamos que lo íbamos a resolver, doctor. O sea, yo creo que no pensaron porque la primera le sangró, entraron a las 2 horas siguientes porque sangraba el paciente. Entonces ahí debían haber hablado, digamos, ¿no? Pero bueno, al final entramos con el paciente y pudimos encontrar el vaso que sangraba, que también era de la vena cava, era una de las suprahepáticas. La ligamos y se acabó el problema, ¿no? Fíjense la lesión hepática bastante severa que tenía el paciente. Una lesión con desgarro, ¿no? Este es el lóbulo posterior, ¿no? Lóbulo posterior. Este es el lóbulo derecho y esta es la parte posterior. Esa es la parte anterior, esta es la parte posterior. Esa es la parte que ellos no pudieron abordar, ¿no? Porque solamente había abierto abdomen, yo abrí tórax más, ¿no? Claro, si no, voy a tener que abrir pues todo, ¿no? Es lógico, digamos. Y ahí está la lesión, ¿ven? Una lesión severa, digamos, ¿no? Y logramos parar la hemorragia que venía de un vaso, ¿no? De la suprahepática, que justamente daba ahí el sangrado. La ligamos y acabó el baile. El paciente pasa a terapia intensiva, ¿no? Ahí está, estamos haciendo un planteamiento del pedículo porte hepático que se llama maniobra de Pringle. Ahí también la lesión entra en mi mano ahí, ¿no? Obviamente ya ahorita no está sangrando el paciente, lo tenemos estabilizado. Lo mismo, ¿no?
control de hemorragia, reposición de volumen. Si ustedes reponen volumen y no controlan hemorragia, nada. Si ustedes tratan la sepsis con antibióticos y no controlan el foco séptico, nada, ¿no? Aquí está, para que no se olviden. Yo gané una apuesta gracias a esto. Bueno. La reintervención es para resolver completamente al paciente, ¿no? Aquí es un paciente igual que un abdomen hostil, ¿no? Que quedó secuelado un trauma hepático y lo tuve que reconstruir mucho. Esto es el estómago, está perforado, ¿no? Esta es una niña que quedó con igual después de un abdomen catastrófico, quedó con múltiples fístulas. La estaban desahuciando, que se estaba muriendo. Me hablaron, fui al hospital del niño, en la junta médica. Y de los 20 médicos que habían ahí, el único que decía que podía vivir la paciente era yo y que la podía tratar acá. Y los demás todos querían referirla al extranjero, ¿no? Yo había manejado casos de adultos, ¿no? Nunca de niños, pero dije, de adultos he manejado, los niños son mejores. Aparte, los niños no quieren morir, le dije, los adultos son mejores que los adultos. Y bueno, el paciente la sacamos, ¿no? Conclusiones: soporte apropiado, alta mortalidad, mejorar la sobrevida del paciente. Conclusiones: tratar lo que va a matar al paciente lo más rápido posible, ¿no? La cirugía de control de daño. Aquí está el paciente ya en el postquirúrgico, con su hijo feliz, ¿no? Y esta es la cirugía, ya cuando entramos a la segunda cirugía, ¿no? Hicimos la de control de daño, entramos a la segunda cirugía, y ya fíjense ustedes el hígado, cómo está el hígado ahora y cómo estaba antes. ¿Se acuerdan la herida que tenía en el hígado, no? Aquí estamos 48 horas después del trauma. Miren, el hígado completamente cicatrizado, ya no se ve la lesión hepática, ¿no? Aquí estoy movilizando el hígado, fíjense. Ya no hay, ¿eh? Ahí está la herida del hígado. Esa herida no la suturé, esa herida no le hice nada, solamente le hice un empaquetamiento y le puse Gelfuan, que es una solución, una gelatina. El paciente, el hígado tiene la propiedad de cicatrizar. El único órgano de nuestro cuerpo que puede cicatrizar, no, que puede regenerar, perdón. No cicatrizar, es regenerar, ¿no? Ahí vemos el paciente sin hemorragia, sin sangrado, con buena evolución, ¿no? Ahí sacamos las compresas, vemos el diafragma que ya está suturado, ¿no? Y fíjense, un paciente completamente diferente al paciente que entramos, ¿no? El hígado inclusive se lo ve de buen color, buen aspecto, ¿no? Entonces, estas son las cosas que alientan a que uno haga un trabajo adecuadamente, ¿no? Cuando ve estos resultados, ¿no? Y aquí ya el paciente está feliz de ir a su casita. Bueno, esto para que lo lean después con calma de repente, porque los médicos son seres raros, conversan cuando te hablan sobre la hemorragia, las amputaciones y paros cardíacos, discuten protocolos frente a la muerte, con quien organiza una rutina cualquiera, saben comunicar las malas noticias en un mínimo de tiempo y el máximo control emocional, y viven entre turnos, guardias, presiones, decisiones urgentes, ambientes donde un error puede costar una vida. Y así mismo regresan